Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy ya a iniciar, nada más que no sé por qué no se ve la pantalla. Ya, creo que ya. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión de la semana y del módulo. Les agradezco su puntualidad. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recordar algunos puntos nada más que revisamos la sesión pasada. Para los que no asistieron, pues dimos algunas indicaciones generales sobre cómo vamos a trabajar durante el módulo. Sé que ya las conocen, ¿no? Pero la resalté en esa sesión. En esa sesión vamos a abordar, vamos a terminar de abordar la actividad integradora 1 y me faltó aquí la actividad integradora 2. Bueno, es que se la tengo aparte en otra diapositiva, pero bueno, vamos a dedicarnos un poquito más a la 2, aunque voy a terminar todavía la generalidades de la actividad integradora 1. Como comentarios generales, recuerden que su actividad 1 es un experimento. Recuerden que vamos a medir el pH de algunas sustancias de uso cotidiano y bueno, nos explica el procedimiento que tenemos que llevar a cabo. Es importante que sigan las indicaciones como se presentan. Si no las seguimos, puede ser que no observemos las coloraciones como esperamos. Entonces hay que seguirlo lo más apegado que se pueda a las indicaciones para que podamos observar estas coloraciones que van a observar en los cambios de pH. Ahora, en cuanto al reporte, ya no terminamos bien de describirlo. Recuerden que pues nuestra evidencia es el reporte. Y es importante incluir todas las partes como se están indicando. Primero vamos a explicar el modelo de Brosten y Lowry y de Arrhenius. Ya lo comentamos también en la sesión pasada. Recuerden que son modelos que sustentan el funcionamiento no el funcionamiento, sino más bien la interacción de los ácidos y las bases con el medio, sobre todo con el medio acuoso. Y es importante que vayan siguiendo los elementos que se están indicando en el reporte. ¿Qué va a contener? Pues una portada. Recuerden incluir todos los elementos de identificación. El índice. El índice pues es un listado en donde tenemos el contenido de un documento. Este índice debe de contener las páginas en donde se encuentra cada parte del documento. Si no, le ponemos el número de las páginas, entonces sería una tabla de contenido. Entonces es importante incluir el número de página. La introducción es donde explicamos en general qué es el pH, cómo se mide, las teorías que están relacionadas.
el informe en donde se muestran ya los resultados de lo que ustedes obtuvieron con sus medidas de pH de las sustancias. Van a responder su pregunta sobre el bicarbonato de sodio y cómo actúa como un antioxidante y una conclusión. Les sugiero que es importante revisar la extensión que tiene cada una de estas secciones. La extensión me refiero a que si es una cuartilla, media cuartilla, 10 renglones, y los elementos que se están indicando, ¿de acuerdo? Recuerden que son muy importantes las evidencias. Necesito que muestren las fotografías con sus datos, con las etiquetas con sus datos para que pueda yo pues me puedan demostrar que ustedes realizaron su experimento. Es un experimento que se lleva a cabo de manera personal, ¿no? Entonces, pues no caigamos en utilizar imágenes que no son propias. Entonces, hagan su experimento y tomen su fotografía. La fotografía es muy importante entonces porque es la evidencia. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya lo mostramos, ya también explicamos qué es el pH. Dimos algunos puntos importantes sobre pH. Y bueno, ya nada más quería mostrar esto con respecto a la actividad. Existen 3 tipos de representación de moléculas. La molécula es la misma, solamente que podemos ocupar 3 tipos de representaciones. La primera molécula es, bueno, las 3 moléculas pertenecen a la misma sustancia, es el ácido acético. Pero ¿en qué se diferencian? La primera fórmula es una fórmula que se llama condensada. Si observan, es una fórmula muy compacta, en donde solamente se muestran los átomos que forman a la molécula y el número de átomos que están involucrados en la formación de la molécula. La siguiente molécula es una fórmula que se llama fórmula semidesarrollada. Esta fórmula ya se muestra un poquito más extendida. Si observan, si contamos el número de carbonos, el número de hidrógenos y de oxígenos es el mismo que en la anterior, solamente que se muestra más compacta. Se muestra un poco más extendida, perdón, que la anterior. Entonces, esta es una fórmula semidesarrollada, porque no nos muestra todos los átomos extendidos, pero ya muestra cómo se agrupan los grupos de átomos dentro de la molécula. Y la de abajo es la misma que las de arriba, nada más que esta fórmula de abajo es una fórmula semidesarrollada. Perdón, es una fórmula desarrollada, o sea, toda desarrollada, está toda extendida. Incluso podemos ver los tipos de enlaces que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un doble enlace con el oxígeno. Aquí podemos ver que tenemos un enlace con un hidróxido. Entonces, es una fórmula extendida, por eso se le llama desarrollada. Esto para comentarle con respecto a las fórmulas que se encuentran que les está solicitando su reporte. Yo les sugiero que sea una fórmula desarrollada como la de abajo. Ajá, no significa que estén mal. Las anteriores no están mal. Simplemente las anteriores, las desarrolladas y la semidesarrollada, no nos dan oportunidad de observar cómo se desarrollan los átomos. Entonces, va a ser difícil identificar el grupo funcional de acuerdo a las 2 primeras. Entonces, lo recomendable es utilizar la última, que es la desarrollada. Si ya entregaron su actividad con alguna de las otras 2 fórmulas, bueno, no es que esté mal. No está mal, solamente que va a ser difícil que puedan identificar el grupo ionizable, que es lo que se les está solicitando, para que se pueda ver el, el grupo ionizable de la molécula, ¿de acuerdo? Voy a cambiar mi presentación para mostrarles algo de aquí. Perdón, ahora sí tengo mucha gripa. Voy a
quiero mostrarles nada más cómo se observa la ionización, nada más que no me dejas presentar. Ya se otorgó aquí esto. Bueno, mientras, ¿tenemos alguna duda, algo que ya si ya empezaron a desarrollar su actividad, algo que quieran preguntar? Para que aprovechemos aquí el tiempo en lo que abre aquí esto. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Okey, gracias. Ah, sí, Iván. Sí, pues es difícil, pero bueno, recuerden que es importante hacerlo con el mayor tiempo posible. No sé qué pasa, que está muy lento. Aquí es a lo que les quería mostrar. Vean, por ejemplo, este es un ácido, se les considera ácidos débiles, porque son ácidos que no
pueden tener contacto, podemos tener contacto con ellos. No tienen un pH muy ácido, por lo tanto no son peligrosos. Este ácido es un ácido orgánico, es de la familia del ácido acético. Es un ácido orgánico muy parecido al ácido acético. El ácido acético es el vinagre. Aquí podemos ver la fórmula. Esta, por ejemplo, es una fórmula semidesarrollada. Entonces vean cómo en esta todavía ya se logra ver la diferencia. Para que ustedes identifiquen el grupo ionizable, lo que pueden hacer es buscar una reacción de ionización o de solvatación en agua. Cuando los ácidos o las bases se solubilizan en agua, es cuando se puede evidenciar cómo se ionizan. El agua lo que hace es que separa precisamente el grupo ionizable para que se pueda ver el cambio de pH. Entonces, aquí en esta reacción nos está mostrando cómo el ácido benzoico se disuelve en agua y el resultado que voy a tener. Voy a tener como resultado benzoato. El resultado de un ácido con agua, como en este ejemplo, resulta en una sal orgánica. Entonces, esta sal sería un benzoato y un ion hidróneo. ¿Por qué? Porque el ácido se comporta como ácido, obviamente, el agua se comporta como una sustancia alcalina, y según lo que dice Brosten y Lowry, el ácido le comparte un hidrógeno, por eso el agua termina con 3 hidrógenos. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Observen cómo la primera molécula, que es el ácido benzoico, tiene un hidrógeno aquí al final, este hidrógeno de aquí. Del otro lado, cuando ocurre la reacción, ese hidrógeno ya lo perdió. Entonces, el grupo ionizable de este ácido es todo este grupo COOH, que es el grupo que perdió el hidrógeno. Entonces, ese es el grupo ionizable, es el grupo que vamos a encerrar. En el ejemplo que se está pidiendo, en el ejemplo que se está pidiendo en sus fichas, donde tienen que, en sus etiquetas, donde tienen que mostrar el grupo ionizable. Entonces se encierra ese grupo ionizable en rojo, y en este caso es porque fue el que perdió el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, así reconocen el grupo ionizable. Si es complicado para ustedes identificarlo, lo recomendable es que busquen la reacción de ionización. Esa reacción de ionización entonces me muestra cómo el ácido o la base pierde un hidrógeno o un grupo químico, y ese grupo químico que pierde es el que me está diciendo, ese es el responsable de los cambios de pH. Entonces, ese se le llama grupo ionizable. Entonces, un grupo ionizable es el que se transforma, se puede incluir o eliminar de la molécula de acuerdo a su interacción con otras moléculas, especialmente agua, y determina los cambios de pH en la sustancia. El pH normal del ácido benzoico es de 4. Si recuerdan, el pH de las sustancias ácidas es menor a 7. Este ácido benzoico se utiliza como un conservador de alimentos. Por eso aparecen aquí algunos alimentos, se lo ponen como un conservante, y esa es su función, ¿no? Porque acidifica el medio y ya con eso evita que se alteren estos alimentos, ¿sale? Entonces, esa es una forma de poder identificar el grupo ionizable. En este caso, no tendrían que dibujar toda la reacción. Es suficiente solamente con dibujar la molécula principal, en este caso el ácido benzoico, y señalar cuál sería el grupo que se modificó durante el proceso de ionización. Esto, si observan, se relaciona con lo que ya revisamos la sesión pasada de Brosten y Lowry y de Arrhenius, que son las teorías que sustentan precisamente el comportamiento de los ácidos y las bases, ¿sale? Sí, no te preocupes, está bien. Bueno, ahora también ahorita aprovechando en lo que les muestro otra diapositiva, recuerden que es importante ingresar a las sesiones con su cuenta institucional. ¿Ajá? ¿Para qué? Para que puedan ingresar sin que tengan que estar esperando a que yo los acepte. Y bueno, pues por identidad, ¿no? Es una forma de identificarnos como estudiantes o como
miembros de la comunidad de Prepa en Línea, ¿sale? Muy bien. Bueno, ahora voy a presentarles ya para que terminemos esta parte de la actividad 1. Voy a presentarles mi computadora está muy lenta, no sé qué le pasa. Disculpe. Creo que ya. Ok. Bueno, les muestro la rúbrica porque recuerden que la rúbrica es la base de la evaluación. Entonces, pues es importante conocerla. ¿Por qué siempre recalco la lectura de las rúbricas? Porque la rúbrica es en lo que nos basamos los asesores para poder evaluar su actividad. Ustedes tienen que conocerla para que conociéndola, pues ustedes sepan lo que se va a evaluar y sepan pues exactamente qué puntos deben de incluir en su actividad y ustedes pueden hacer una autorreflexión, una autoevaluación para saber si su actividad estaría cumpliendo con los elementos indicados. Esta rúbrica es de la actividad integradora 1, que ya revisamos los componentes y los conceptos que están relacionados. Recuerden que una rúbrica del lado izquierdo pues tiene los criterios a evaluar y tenemos aquí los niveles que ustedes alcanzan de acuerdo a la calidad de la actividad. Tenemos 5 niveles, del experto al requiere apoyo. Y el sexto nivel, digamos que no es un nivel como tal, porque es cuando la actividad es no evaluable, dependiendo si puede ser porque se equivocaron de documento, puede ser porque no abre el link o alguna situación que impide que de plano se evalúe la actividad. Entonces, ustedes siempre fíjense en el nivel experto. El nivel experto les va a decir qué elementos tiene que tener su actividad para tener la mejor calificación posible. En el criterio cognitivo, en el nivel experto, pues se evaluará que expliquen qué es el pH, qué es un ácido y una base, que expliquen el proceso realizado, cuál proceso, cómo hicieron su práctica y su medición de pH, que describan los resultados con fotografías. Ajá. Importante las fotografías, recuerden, como ya lo mencionamos, es la evidencia de que se realizó la actividad. Si no hay fotografías, no hay evidencia y no hay forma de poder evaluar. En sus fotografías tiene que aparecer su etiqueta con sus datos y la molécula que ya les mostré hace ratito, la molécula que puede ser de diferentes tipos, desarrollada, semidesarrollada o condensada, de la sustancia que ustedes están revisando en cada una de sus muestras y respondan a las preguntas del punto 3. En este caso, la pregunta que está relacionada con el bicarbonato y su función como un antiácido, ¿sale? Ahora, en el criterio actitudinal, pues vamos a revisar que atiendan al 100% las indicaciones en tiempo y forma, que tenga el contenido que se está solicitando, que tenga fotografías, que tenga resultados, que tenga todos los puntos que estamos indicando y que ya indicamos en las instrucciones, ¿vale? En el criterio comunicativo, pues evalúa que atiendan las normas de etiqueta, muy importante, ya en la primera sesión ya revisamos las normas de etiqueta, las volvemos a recalcar, es importante respetar la etiqueta tanto de forma escrita como de forma verbal, si es que hacemos uso de ella. El contenido tiene que ser coherente, tiene que estar organizado. Aquí cuiden muy bien el orden, ajá. Yo sé que suena lógico que la conclusión vaya hasta el final, porque por eso se llama conclusión. Pero bueno, hay actividades que se entregan en donde las secciones del documento no tienen el sentido correcto.
incluso hasta la introducción se llega a ver hasta el final. Entonces, bueno, cuiden este orden porque el orden también se evalúa dentro de este criterio comunicativo. ¿Qué atienden a las normas de etiqueta? Incluida la ortografía. Si recuerdan, mencionaron que la ortografía es parte de la etiqueta, ¿no? Cuidemos la ortografía, la sintaxis, la puntuación. Recuerden que los errores de ortografía se consideran dentro de la evaluación. Entonces, si tenemos de 1 a 4 errores de ortografía, pues baja, ¿no? Baja un nivel. Si tenemos de 5 a 8 errores de ortografía, entonces impactan los errores ortográficos, entonces cuiden su ortografía tanto por su aprendizaje como por su evaluación también. Y muy importante, las referencias, según el manual de citas y referencias. Recuerden que eso es también parte, como ya lo comentamos la sesión pasada, también es parte de la etiqueta, dar siempre crédito a los autores en los que nos estamos basando. Es parte de la ética, ¿no? Y es parte de la responsabilidad académica que tenemos cada uno de presentar en quién, en qué autores, en qué fuentes nos estamos basando, ¿vale? Y por último, el criterio de pensamiento crítico se evaluará con la conclusión de 8 o 10 renglones, en donde mencionen por qué es importante identificar el pH de las sustancias. Eso también ya lo mencionamos. Recuerden que todas las sustancias tienen un determinado pH y esto incluye todas las sustancias, alimentos, cosméticos, de cuidado personal, de higiene personal, de limpieza. Entonces, ¿por qué es importante saber el pH de estas sustancias? Si ahora ya sabemos que el pH puede ser perjudicial, incluso peligroso si es que no se cuida su nivel de acidez o de alcalinidad. Entonces, eso es lo que se va a evaluar en su actividad integradora 1. Les recomiendo que antes de entregar su actividad, pues revisen, hagan una comparación de su actividad con la rúbrica para que puedan identificar las características que sí están indicadas y las características que se pueden todavía mejorar para tener una buena evaluación. Ahora, muy importante, aquí recuerden que todas las rúbricas cuentan con esta escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Ahorita también ya con esta uso cada vez más frecuente de la IA, pues también tenemos que tener cuidado con este uso excesivo o uso incorrecto más bien de la inteligencia artificial, ¿no? Ya se darán nuevas indicaciones con respecto a la inteligencia artificial. Pero sí les comento que es importante que sus actividades sean, este, pues, auténticas. ¿Qué quiere decir? Elaboradas por ustedes. Recuerden que hay, pues, ciertas características que nos pueden hacer identificar cuando se usaron inteligencia artificial y no necesariamente, detectores de IA, ¿no? O sea, no necesariamente con un detector, sino simplemente a simple vista, con algunas características puedes identificarlo. Ahora, no indica que no está prohibido el uso de inteligencia artificial, por supuesto que no. Eh, lo que se, lo que se busca es que exista un uso responsable de la inteligencia artificial. Y cuando se usa inteligencia artificial tiene que este, pues declararse, ¿no? Dentro de las referencias tiene que haber hay un sistema de referenciación que me permite referenciar que utilice inteligencia artificial. No es malo utilizarla. ¿Ah? Lo que no es correcto es sustituir totalmente la función que nosotros tenemos como estudiantes o como autores de alguna actividad, sustituirla por completo por la inteligencia artificial. Ahora, esta escala es importante, se las resalto porque impacta de manera importante en la evaluación. Si tenemos alguna falta en este uso responsable de las referencias, pues va a impactar de manera importante en su evaluación. Entonces les comento para que lo consideren. Les comento que todas sus actividades deben de tener referencias. Aquí no hay excepciones.
¿Por qué? Porque estamos en un módulo relacionado con la ciencia. Entonces, aunque tengamos conocimientos previos, porque yo estoy segura que sí los tienen, estos tipos de temas no los podemos fundamentar simplemente con nuestra opinión o con nuestros conocimientos generales, ¿no? Son temas que sí tenemos que fundamentar con un respaldo bibliográfico. Entonces, siempre tiene que haber referencias, siempre, en todas sus actividades, aunque sea una, sí deben de presentar. Tampoco caigamos en los excesos porque luego ponen 20, 30 y bueno, estamos de acuerdo que no es posible que para una actividad revisen 20 bibliografías, ¿no? Es muy complicado revisar tantos recursos, ¿no? Si la mayoría de las veces estamos limitados en tiempo, este, pues es difícil que de verdad hayan utilizado tantas referencias. Lo normal, pues diríamos que es entre 3 y 5 referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad de clase, es una tarea, no es una tesis, ¿no? A lo mejor si fuera una tesis sí podemos hablar de 50, 70, 100 referencias, pero pues es una actividad que no requiere más allá de 3 a 5 referencias. Entonces hay que ser honestos con lo que utilizamos, con las referencias que utilizamos, y si utilizaron una es más que suficiente. O sea, no tenemos que inventar más, ¿no? Simplemente con la que ocupamos, esa es suficiente sin buscar más. Ajá. Bueno, les comento. Si ustedes no hacen las referencias indicadas como se solicitan y no hay referencias en su actividad, esto impactaría en dos indicadores, que sería este de acá, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información, y en este de acá incluye citas y referencias de acuerdo al manual vigente de Prepa Línea C. Les estoy comentando sobre una actividad que hipotéticamente no presentará referencias. Entonces, si no tiene referencias, estos dos puntos que les acabo de comentar, el segundo y el cuarto indicador, se verían totalmente en -25. ¿Por qué? Porque si no hay referencias, yo no tengo forma de saber de qué fuente lo obtuvieron. Recuerden que hay fuentes que nada más repiten y repiten la información, o sea, podemos encontrar la misma información en varias fuentes. Entonces, no sabemos en realidad cuál es la fuente primaria, o sea, de dónde salió originalmente la información. Entonces, si no tengo la fuente porque no me pusieron la referencia, pues la pudieron de haber sacado de varias fuentes porque en muchas de esas fuentes se maneja la misma información. Entonces, aquí serían -25 puntos, ¿ah? Por no incluir referencias. En la, en el cuarto indicador, ese también tendría -25 puntos. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hay referencias. Entonces, imagínense, -25 y -25, tendríamos -50 puntos. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos la mitad menos de la evaluación. Suponiendo que sacaron 10, porque el contenido en teoría estuviera bien, rebajaríamos esos 50 puntos, estábamos hablando de una actividad que se quedaría con 5. Entonces, no es conveniente omitir las referencias. Entonces, siempre tienen que incluir referencias, siempre. En este módulo, en todas sus actividades, desde la 1 hasta el proyecto integrador, consideren que siempre tiene que haber referencias, al menos una, ¿de acuerdo? Eso es en caso de que no incluyamos ninguna, ¿no? En caso de que no se incluya ninguna referencia, ni siquiera un link, aunque no esté bien hecha la referencia, pero ni siquiera un link. Ajá. Ya de acuerdo a la calidad de la referencia, si a lo mejor nada más es un link o no tiene todos los datos completos, pues ya se considera si sea bien, regular, suficiente. De todas formas, impacta dentro de la evaluación. Entonces, pues no pierdan calificación por las referencias, ¿no? Entonces, recuerden que el manual está disponible para ustedes en la parte introductoria de la plataforma. También lo tenemos en cada una de las instrucciones de las actividades para que puedan consultarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el primer indicador presenta contenido original y desarrolla ideas propias. El segundo indicador contiene ideas sustentadas en fuentes confiables. El tercer indicador se encuentra libre de plagio.
Muy importante elaborar siempre sus propias actividades, no, tratar de buscar actividades que ya estén elaboradas. Incluso luego manejan actividades con instrucciones ya de generaciones que ya ni siquiera que ya pasaron hace, pues, muchas generaciones, hace mucho tiempo. Entonces, esas instrucciones ya no se manejan porque ya se actualizaron. Entonces, siempre es importante cumplir con sus propias actividades. Y último indicador, incluye citas y referencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿me pueden comentar cuáles son las fuentes confiables de información? ¿Cómo sé que una fuente es confiable? ¿Cómo reconocen ustedes que una fuente es confiable? Okey, muy bien, Sergio. Generalmente son de instituciones, educativas, pueden ser, pueden ser .gov, .org. Generalmente todas las que provienen de instituciones tienen fechas, autor, okey, muy bien, tienen datos de referenciación, okey, y vienen de instituciones, como les comentaba, por ejemplo, de la UNAM. Hay varias universidades también de habla hispana, por ejemplo, de Chile, chilenas, argentinas, este, españolas, no necesariamente la UNAM. Okey, páginas de una universidad que tengan año de autor, muy bien, okey. Entonces, así como ya las han identificado ahorita, ya me comentaron varias alternativas, artículos científicos, páginas del gobierno, páginas de instituciones, páginas educativas, porque hay páginas que se dedican específicamente a temas académicos. Entonces, ya las reconocen, entonces procuren siempre utilizar fuentes confiables, ¿sale? Es importante porque, ¿por qué se llaman fuentes confiables? Pues porque nos aseguran que la información que estamos compartiendo es correcta, es confiable precisamente. Si nos vamos a otra página, pues nos arriesgamos a que la información pues sea manipulada, sea modificada, no sea correcta y nos esté dando datos erróneos que yo también voy a compartir como datos erróneos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces así es como les recomiendo que analicen las rúbricas. La mayoría de las veces yo voy a tratar de al menos compartirles una por semana, no una de las dos por semana. Si pero de todas formas, como ejercicio ya para todas sus actividades, pues acostúmbrense a revisar siempre sus, este, sus rúbricas antes, durante y a, después de elaborar sus actividades para poder entregarlas, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hacer una breve actividad para cerrar esta parte de pH. Les voy a compartir un link en en el chat y los va a llevar a un cuestionario. Es muy breve, es nada más de 5 preguntas. No nos va a tomar mucho tiempo.
Es a ver, por favor, verifiquen a ver si pueden ir, entrando. ¿No? ¿Qué te dice? ¿Los demás pueden? No. Ah, dice Sergio que sí. Amparo también. Abigail también. A lo mejor es alguna condición de tu dispositivo o algo. Intenta ver si puedes, si no, no te preocupes. A ver si saliendo de la sesión, puedes revisarlo, si no, no hay problema. Es un juego de una ranita. Son Ah, ok, ok. Muy bien. Gracias. Y nada más es para que probemos algunos conceptos que ya manejamos desde la sesión pasada sobre pH. ¿De acuerdo? Entonces van a ver una ranita y les va a dejar ir avanzando. Son 5 preguntas nada más. Bueno, lo que ustedes avanzan, yo voy a cambiar mi presentación porque si no se tarda mucho aquí. Hola, Yasmin. Sí, no te preocupes. Está bien. Están, tus compañeros están respondiendo a esa actividad, ¿sale? Es una actividad nada más de... se quedan grabados los registros de quien participó. Entonces, bueno, ahorita no lo... Sí, Sergio. Ahorita no lo puedo proyectar porque está bien lenta entonces no lo voy a... Si no, me voy a quedar ahí atorada. Pero tengo los registros, ¿de acuerdo? De los que ingresen. Entonces, mientras voy a cambiar mi presentación. Muy bien, gracias a los que ya contestaron. Gracias. Creo que es Canva la que no me deja, está muy lenta. Es que mi presentación está en Canva. Déjenme ver si mejor me cambio a... Sí, me voy a cambiar a PowerPoint, que tengo un PowerPoint, porque no me deja. Mientras así, en lo que puedo proyectar. Para su actividad integradora 2 van a hacer una infografía. La recomendación es que ocupen herramientas para hacer infografías como PictoChart, Canva,
Generalmente Canva es una de las que más ocupan, entonces si están habituados a usar Canva, pues utilicen siempre la herramienta que mejor sea de más fácil acceso para ustedes, ¿no? Lo importante de esta actividad es que no olviden compartir su infografía con los permisos adecuados. Si no, uy, ¿en qué dispositivo? ¿En celular o en computadora? Supongo que en celular, ¿no? Ah, en laptop. Pero Canva en computadora no se instala. En celular sí, porque tienes que instalar la aplicación, pero en una computadora se utiliza en línea. Entonces nada más ingresas a la página de Canva y ya que estés en Canva, ya ingresas con tu usuario y tu contraseña, que en este caso viene siendo el mismo que de tu correo de prepa en línea, y ya con eso ya tienes acceso. No es necesidad no hay que instalarlo. Por eso pensé que era celular. Bueno, entonces, ¿de qué es su actividad? En su actividad van a hablar sobre la combustión. Van a definir los puntos que se les está solicitando, van a describir qué es un aditivo, van a describir la implicación ambiental que conlleva el uso de catalizadores. Estas instrucciones están algo modificadas porque esta presentación no lo había usado, uso la de Canva, pero ahorita no me deja. Entonces, nada más consideren las instrucciones, por favor, para que no se confundan. Lo que quiero resaltar es que la infografía tiene que tener sus datos. Es importante que los datos estén en la infografía. Y otro punto importante es que se utilicen cuentas propias, es decir, si utilizan Canva, como ahorita lo estamos comentando, tiene que ser una cuenta personal, ¿no? De preferencia la de prepa en línea para que aparezca su nombre y me permita a mí revisar que efectivamente ustedes realizaron su actividad. Entonces, utilícenlo desde una cuenta personal. ¿Por qué? Porque luego puede haber malos entendidos, ¿no? Con respecto a la, a, a la autoría. Entonces, es mejor utilizar cuentas personales. Bien, entonces su actividad es sobre los convertidores catalíticos. Recuerden que dentro de un motor se lleva a cabo la reacción de combustión de la gasolina, hablando de automóviles que utilicen gasolina, ¿no? Que son la mayoría, al menos aquí en México. La gasolina, pues, es un combustible que se obtiene por destilación del petróleo, es una mezcla de hidrocarburos, y estos hidrocarburos, pues, están constituidos por hidrógeno y oxígeno. Básicamente, la base de un hidrocarburo es carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando estos hidrocarburos, ya sea gasolina, diésel, y otros combustibles se queman mediante el proceso de combustión, me va a producir algunos elementos como dióxido de carbono y agua. Estos son gases de emisiones gaseosas y también me van a desprender calor. Por eso todos los motores, independientemente, aunque estén en muy buena condición, cualquier eh, combustible va a generar calor en el proceso de combustión. El título pueden idearlo ustedes, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser uno cuadrado, pero que sí sea adaptado a lo que se está refiriendo su infografía, ¿vale? Bien, entonces una reacción de combustión, pues es precisamente cuando un combustible de cualquier tipo se encuentra con el aire. ¿M? Entonces está en contacto con el aire, específicamente con el oxígeno, y este oxígeno lo que hace es que genera la reacción de combustión. La reacción de combustión es muy útil en nuestra vida diaria. La utilizamos para cocinar alimentos, la utilizamos para prender el boiler, la utilizamos para no exactamente como pregunta el título. Ustedes pueden indicar el título que a ustedes les parezca adecuado. Es que les digo que no puedo ver mi presentación, la anterior.
Es que esta está adaptada, no es la misma. Déjenme ver si ya puedo. Entonces, este proceso de combustión, pues, nos sirve para, muchas funciones en la vida diaria. Entonces, nosotros un encendedor. Entonces, nosotros utilizamos esta reacción porque nos beneficia en muchos sentidos, ¿no? Precisamente podemos utilizar nuestros automóviles, podemos utilizar el transporte, precisamente, pues, porque el proceso de combustión permite que el automóvil se mueva, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas reacciones de combustión? La reacción de combustión genera emisiones, gaseosas. ¿Qué significa? Que va a liberar gases, pues, que no es positivo que se encuentren en el entorno. Algunos de esos gases, pues, son dióxido de carbono, vapor de agua, y otros de ellos pueden ser incluso más tóxicos, como por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que pueden ser, realmente tóxicos, para la salud tanto humana como de los animales y del entorno en general. Entonces, esas emisiones son las preocupantes, ajá. Entonces, bueno, se han buscado, alternativas para poder disminuir estas emisiones gaseosas. Algunas de ellas, por ejemplo, es, eh, utilizar gasolinas de mejor calidad, utilizar aditivos para la gasolina, y en el caso del motor, existe una pieza en el automóvil que se llama convertidor catalítico. Entonces, el objetivo o el propósito de esta actividad es que identifiquen esos procesos químicos que están presentes en la transformación de la combustión. Respecto al título que me comentaban, ya pude por fin. Esta es mi presentación. Este, dice el título que indique por qué son importantes los aditivos. Ah, ok. No tiene que ser la pregunta así tal cual como está, sino que es más bien el título tendría que responder la pregunta que está aquí, ¿no? No sé, por ejemplo, los aditivos para convertidores catalíticos disminuyen las emisiones tóxicas del motor, ¿no? Por ejemplo, ese sería un título. Y estoy diciendo por qué son importantes, porque me está disminuyendo las emisiones tóxicas, ¿ah? Entonces, es más bien el título tiene que responder la pregunta que está aquí, no es exactamente el título tal cual. Ujú. La pregunta sería el título. Ahora, verifiquen que sus datos estén presentes. Debajo del título pongan sus datos, su nombre, su grupo, su asesora, su tutora, los datos que quieran poner, pero es importante sus datos de ustedes. Ajá, nombre y grupo. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión, van a explicar las emisiones gaseosas que se desprenden, van a explicar cómo está estructurado el convertidor y van a mencionar por qué son importantes los convertidores catalíticos. Buena parte de esta información se encuentra dentro de los mismos recursos de Prepa en línea, entonces les recomiendo hacer uso de esos recursos. No solamente esta semana, sino siempre revisen los recursos de Prepa en línea, ya vienen muy bien elaborados, están muy bien sintetizados y es fácil de comprender la información. Y ya, bueno, por supuesto que pueden complementar con información externa, pero primero revisen los recursos. Una vez que esté lista su infografía, van a incluirla en un documento Word con su portada, el link de su infografía. Revisen muy bien que la infografía tenga los permisos. Ajá, si no hay permisos, no puedo ingresar y no se puede evaluar la actividad. Después del link van a incluir una conclusión de 8 o 10 renglones en donde describan las implicaciones de tener el convertidor catalítico en buen estado y sus referencias. La conclusión y las referencias deben de estar en el documento Word, no en la infografía. ¿Por qué? Porque, bueno, la infografía es como que más visual, se tiene que ver bonita, entonces para que no metamos información así como que de más y la saturemos, eso se incluye en el documento Word, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como les comentaba, pues la gasolina es uno de los combustibles que en mayor cantidad bueno, al menos en México todavía seguimos utilizando motores de gasolina. Ya habrá países en donde ya ocupan otras alternativas, pero aquí gasolina. La gasolina se somete a un proceso de combustión y este proceso de combustión libera gases como el dióxido de carbono y vapor de agua.
Sin embargo, vamos a tener algunas otras emisiones gaseosas que pueden ser tóxicas, incluso algunas se consideran cancerígenas, como por ejemplo el monóxido de carbono, que es altamente tóxico, los hidrocarburos de cadena corta, que se consideran cancerígenos, y los óxidos de nitrógeno y de azufre, que son formadores de lluvia ácida. Entonces, esos tóxicos, sobre todo, son los que interesa disminuirlo para que no se emitan a través del escape de, de un auto. Entonces, aquí tenemos varias reacciones de combustión. Vean cómo en todas se libera dióxido de carbono y agua, y también energía, que es la energía que utilizamos para nuestras funciones diarias. Dióxido de carbono y agua son gases de efecto invernadero, pero no son tan nocivos para nuestra salud. Estoy diciendo tan, no significa que podamos emitirlos indiscriminadamente, significa que no es tan urgente su eliminación. Los que son altamente tóxicos y cancerígenos, sí es necesario disminuir su emisión porque son bastante peligrosos. Entonces, para la disminución de estas sustancias se utilizan aditivos para gasolina, que son los más fáciles, porque se agregan directamente al tanque de gasolina para que la gasolina sea mejor, lleve un proceso más óptimo de combustión. Con esto se liberen menos emisiones gaseosas, se contamine menos el ambiente y también con esto funciona mejor el motor y con eso evita el desgaste, detiene o disminuye un poco el desgaste del motor. En el caso del convertidor catalítico, pues esta es una pieza, como la podemos ver aquí, que se encuentra conectada al motor y recibe las emisiones gaseosas del motor después del proceso de combustión. En su interior tiene una cubierta de cerámica, como la cerámica como la de las figuras que pintamos, como el yeso, que está hecha de silicato de aluminio y magnesio y de óxido de aluminio. Recuerden que la cerámica es porosa, si la han sentido, como el yeso es poroso. Y en esos poros se recubren con partículas de metales como el platino, el rodio y el paladio. ¿Esos metales para qué son? Esos metales lo que van a hacer precisamente es permitir que ocurran reacciones químicas y entonces el convertidor lo que va a hacer es realizar reacciones químicas. ¿De qué tipo? Pues resulta que una vez que se han emitido estas emisiones gaseosas en el convertidor catalítico, la superficie que tiene rodio y platino cataliza la transformación de monóxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno, que es la reacción que vemos abajo. Este es el monóxido de nitrógeno, ese se va a la atmósfera y produce la lluvia ácida. Y lo que hace el convertidor es que lo convierte en nitrógeno y oxígeno. Aunque finalmente siguen siendo contaminantes, porque siempre un gas que está de más en la atmósfera es un contaminante, no son tóxicos o no son tan perjudiciales para el ambiente como el monóxido de nitrógeno. Entonces, lo convierte en algo menos tóxico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces el convertidor lo que hace en conclusión, pues es ir haciendo reacciones que permitan que las sustancias sean menos tóxicas. Por ejemplo, la parte que está cubierta por paladio y platino permite que el monóxido de carbono, que es este de aquí abajo, reaccione y forme dióxido de carbono. Aunque se parecen mucho las moléculas, sus propiedades son totalmente distintas. El monóxido de carbono es altamente tóxico, incluso letal si se respira determinado tiempo. Y el dióxido de carbono, pues vivimos mucho, hay mucho en el ambiente y no es tóxico. Es un gas de efecto invernadero, pero no tiene los efectos que puede tener el monóxido de carbono. El ejemplo de abajo es una reacción de hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, que los va a convertir en dióxido de carbono y agua. Entonces, el problema con los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno y el benceno, es que se consideran cancerígenos. Entonces, lo que hace el convertidor es que los convierte, por eso se llama convertidor, de ahí el nombre, convertidor. ¿A qué convierte? Pues convierte a sustancias menos tóxicas y con esto se procura que las emisiones que ya salen totalmente ya del automóvil se hayan eliminado estos gases que pueden ser potencialmente peligrosos. Por eso se llama convertidor catalítico.
Entonces, en conclusión, su función, pues, es transformar contaminantes primarios, los que se, producen originalmente en el motor, a gases que son menos tóxicos, ¿ah? O incluso inocuos, es decir, no tienen nada de toxicidad. No significa que esté bien que estemos liberando este tipo de gases, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que podemos hacer, pues, es disminuir precisamente esta emisión de gases tóxicos, al ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esta actividad, pues, van a reconocer, la importancia de la combustión, cómo funciona la combustión y las emisiones gaseosas que se liberan, así como, pues, la importancia del uso de convertidores catalíticos para poder disminuir las emisiones de gases tóxicos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Con respecto al Canva que me comentaban, okey, sí, de nada. Sí está raro, que no, podrías probar con otra cuenta, a lo mejor de alguien, o intentar hacer otra cuenta con un correo alternativo, aunque no te deje tener todas las funciones, pero sí, no es, común que ocurra porque no se instala, es directamente en línea. Entonces, si de plano no te deja, pues podrías probar con otra cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a terminar aquí la sesión. Entonces, pues espero que haya sido de utilidad y, pues nos veremos hasta la siguiente semana, este, y que, pues, tengan buenas noches, que descansen y tengan bonito fin de semana, ¿sale? Cuídense. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. De nada. Adiós.